Pues muchas gracias, hermana Rina. Gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Una vez más estamos aquí delante de la presencia del Señor. Y como dije la vez pasada, el Espíritu Santo nos está guiando a cosas nuevas, a cosas importantes, a cosas que tal vez nosotros no entendamos o no comprendamos. Pero déjeme decirle, el Espíritu Santo sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Y le voy a decir otra cosa. Gloríese, anímese, gócese. ¿Por qué? Porque cosas grandes van a venir para nuestras vidas. Amén. Bueno, pues, sin más ni menos, vamos a dar inicio a la palabra, que es por el cual todos estamos así como esperando a ver qué es lo que el Señor nos va a decir en esta noche. Y yo les voy a leer el capítulo Hechos, capítulo 24, si por favor me puede acompañar. Si ya tiene su Biblia ahí, lo tiene listo. Y si no, yo le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo 24 de Hechos y vamos a leer al verso 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Capítulo 24. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti, gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de decisiones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno, Licias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: ¿por qué? Sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Estoy un poquito nervioso, pero como podemos leer esta parte de la escritura, vemos claramente muchos sucesos, muchos pleitos. Vemos, se puede decir, como ataques también contra el apóstol Pablo. Pero como hemos estado leyendo desde que empezamos el lunes, martes y hoy miércoles, hemos estado
analizando y viendo sucesos que están pasando con el apóstol Pablo, que ha venido pasando mucha persecución, mucho ataque. Pero antes de iniciar este texto, quiero mencionarle otro texto en el libro de Hechos 9, 15, 16. Cuando el apóstol Pablo se le apareció en Damasco y el Señor Jesucristo le explicó y le dijo todo lo que tenía que padecer por su nombre. O sea que claramente el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Ananías, no te preocupes, dice, yo le voy a mostrar todo lo que tendrá que pasar por mi nombre, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 9, en el versículo 15. Pues desde ahí, desde que el Señor le dijo claramente a Pablo todas las cosas que tenía que atravesar para poder proclamar su nombre, para poder testificar a los gentiles, a los de Israel y a los reyes de la tierra. Israel, gentiles y reyes de la tierra. Pues ahora vemos claramente que Pablo ya se encuentra en estas situaciones, como claramente le había dicho el Señor Jesús, que él iba a tener que presentarte ante reyes y ante los gentiles y ante los hijos de Israel. Ahora estamos mirando en este momento cómo el apóstol Pablo es atacado por los de su nación, que son los judíos. Pero ¿por qué lo atacaban mucho el apóstol Pablo? ¿Cuál era el motivo, la razón? Bueno, supuestamente aquí dice la palabra que lo estaban acusando porque era un hereje y era el líder de la secta de los nazarenos. Por esa razón lo estaban acusando los judaizantes, porque proclamaba el nombre del Señor Jesús y también porque proclamaba la resurrección de los muertos. Por esa razón lo estaban acusando los judíos, los fariseos. Y vemos un caso aquí donde el apóstol Pablo es llevado ante el gobernador Félix para que sea juzgado por medio de él, ya que anteriormente los judíos lo habían tomado, o sea, que ellos querían como tomar la ley y hacerlo a su manera. Lo que ellos querían hacer con el apóstol Pablo lo querían matar literalmente, pero gracias a un tribuno soldado que les quitó de sus manos para que no lo mataran el apóstol Pablo, y después de eso pues le empezaron a hacer un juicio como se debe de hacer. Bueno, pues aquí vemos que Pablo está delante de este gobernador Félix, ¿verdad? Se va a hacer el juicio, se hace el juicio, pero en ese juicio llegan los acusadores. Esos acusadores vienen siendo de su propia nación, los judíos, como el sumo sacerdote que era Ananías, y los líderes, y como dice la palabra, un tal orador que se llama Tertulón, era un orador. Ese orador se le empieza a hacer el juicio al apóstol Pablo delante del gobernador Félix, y este orador empieza a hablar acerca de cuáles son los delitos o cuáles son los cargos por el cual lo están acusando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el orador empieza muy halagante. Fíjese cómo empieza a hablar. O sea, a mí me sorprendió cómo este orador empieza de una manera intelectual, empieza a hablar con el gobernador, la empieza como a halagar al gobernador diciéndole todas las palabras porque gracias a ti tenemos paz, estás gobernando bien. Y, o sea, este hombre no eran cualquier personas, eran los líderes de Jerusalén. Y este orador, Tertulón, como le digo, empieza a como halagar al gobernador Félix, le empieza a decir todo eso. Y le empieza a decir por qué razón
pues se encontraban ahí, ¿verdad? Lo estaban acusando el apóstol Pablo por todo lo que le acabé de decir hace rato. Ahora, cuando este orador, Tertulón, termina de acusar todas las razones o las causas por el cual el apóstol Pablo lo tienen ahí, el apóstol Pablo ahora él toma la palabra, ¿verdad? Él toma la palabra porque primero se le dieron a los sacerdotes y los líderes y a este orador para que dijeran todo lo que tenían contra Pablo, ¿verdad? Cuando terminan ellos, ahora empieza el apóstol Pablo a defenderse, ¿verdad? Porque él también tiene que hablar, o sea, tiene derecho. Y vamos a ver aquí en el verso 10 empieza. Mire lo que dice. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, ¿por qué? Sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Fíjese cómo Pablo le está diciendo, dice, porque sé que desde hace mucho tiempo, dice, tú eres gobernador de esta nación, dice, con buen ánimo voy a hacer mi defensa, porque Félix conocía acerca de los profetas y todo lo que se hablaba acerca de la ley, ¿va? Él lo conocía. ¿Por qué le digo que lo conocía? Porque más adelantito vamos a ver que él tenía una esposa judía, ¿verdad? Ahorita se me olvida el nombre, pero él conocía mucho de eso. Ahora, antes de que yo prosiga, me gustaría detenerme un poquito aquí acerca de lo que le dije de este orador Tertulón. Así como Pablo estaba enfrentando falsos acusadores en su vida real, en su tiempo, en su momento, yo creo que también en nuestro momento nosotros vamos a enfrentar ciertos acusadores que nos van a acusar falsamente, ¿verdad? Van a hablar como, pues así como Pablo lo estaban acusando, todo lo que le estaban diciendo no era cierto. Ahora yo lo veo que igual tal vez en nuestra vida real también se van a levantar ciertas personas que nos van a acusar de ciertas cosas. Pero yo le voy a decir algo, que esas cosas no lo desanimen. Al contrario, cuando usted oiga hablar de esas cosas, usted glorifique el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mire, le voy a decir una palabra. Dice la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios. Es una palabra que dice. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que tenemos que pasar muchas circunstancias, muchos problemas, vamos a sufrir, vamos a llorar, como usted quiera ponerle. ¿Por qué? Porque es necesario que pasen esas cosas. Es necesario. Pero entre en medio de todas esas cosas hay una gran bendición también. Así como lo podemos ver aquí más adelante cuando en Pablo empieza su defensa, ¿verdad? Como le acabé de decir en el verso 10. Dice, verso 11, dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Fíjese cómo le está respondiendo. Dice, yo subí a Jerusalén para adorar, para ofrecer, para llevar ofrendas. Dice, yo no formé ningún alboroto, ningún escándalo, ninguna contienda. Luego dice, ni ellos mismos te pueden comprobar todas las cosas por los cuales se me están acusando. Fíjese muy bien lo que dice, ni ellos mismos pueden comprobar de todas las cosas por las cuales ellos me están acusando. O sea que no le podían comprobar que todo lo que se decía acerca del apóstol Pablo no era cierto, era mentira. Los mismos, este gobernador Félix y otros gobernadores que anteriormente ya lo habían visto el apóstol Pablo, no le encontraban ninguna causa, ni de muerte,
ni de prisión, porque no había ningún delito, no era algo cierto, todo era falso. Ahora, mire lo que dice aquí, en el verso 14. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo el Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ellos, claramente Pablo aquí les está diciendo, dice, ellos me están acusando porque yo les digo que hay resurrección de los muertos. Y va a haber, dice, va a haber un juicio tanto de injustos y de injustos. Dice, es por esa razón que ellos me están acusando de todas estas cosas que yo he venido enseñando. Ahora, le quiero decir otra cosa. Habían saduceos y fariseos donde los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. Ellos no creían, pero los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Ahora, gracias de que otra cosa me gustaría compartirle antes de terminar. Todos estos acontecimientos y sucesos que estaba pasando el apóstol Pablo, ya el Espíritu Santo le estaba mostrando todo lo que tenía que padecer en Jerusalén y ante los reyes de la tierra. No nomás el Espíritu Santo, sino también habían profetas que se le aparecían al apóstol Pablo y le decían de qué manera iba a ser tratado cuando fuera a Jerusalén. Ya el Espíritu Santo ya estaba tratando con el apóstol Pablo para que cuando sucedieran las cosas, él no se desanimara, él no se deprimiera y no bajara la guardia, sino al contrario, que siguiera avanzando, avanzando, avanzando. Yo le quiero decir en esta noche, así como el apóstol Pablo era avisado, tanto por el Espíritu Santo y por profetas, igual en nuestras vidas van a haber gente, y no nomás la gente, sino el Espíritu Santo, quien es el que nos ayuda a dirigir nuestras vidas para que vivamos de una manera santa, agradable ante los ojos de Dios. Él nos va a guiar hacia donde Él nos quiere dirigir por medio de su Santo Espíritu y por medio de otros hombres de Dios, como profetas o apóstoles o pastores o evangelistas. Nosotros vamos a ser avisados por los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Mi hermano, amigo que me escuchas, déjame decirte que no estás solo en esta situación. Hay un regalo tan precioso que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y eso se llama el Espíritu Santo. Él mora en nosotros, Él nos llevará a la verdad y a la justicia. Amén. Y esa es mi palabra que yo les traje en esta noche. Espero que les haya gustado, espero que se hayan gozado. Me gocé de verdad. Y más que gozarse, espero que haya sido de mucha edificación para su vida. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Amén. Dios les bendiga y que pasen buenas noches.